Buenos días, queridos compañeros y maestra de la materia Teorías Lingüísticas. Mi nombre es Dayana Pérez y en esta ocasión yo les voy a estar haciendo una presentación oral acerca de la creatividad lingüística. ¿Qué es la creatividad lingüística? Para la teoría generativa, que es la que se encarga de explicar las estructuras y principios más profundos del lenguaje, la creatividad lingüística es la capacidad que tiene una persona de producir y entender oraciones que nunca antes ha dicho o escuchado a partir de un conjunto finito de instrucciones sintácticas. Además, la repercusión de la figura de Chomsky ha contribuido para ello. Con el principio de creatividad se refiere básicamente a esta capacidad que tiene un hablante de producir y entender potencialmente infinidad de oraciones de su propia lengua. Oraciones que en su mayor parte no ha oído antes. Asimismo, el individuo que ha adquirido el conocimiento de una lengua puede construir un número infinito de oraciones nuevas de dicha lengua. Interesante, ¿no? Este aspecto creativo del lenguaje es la característica esencial del generativismo que tampoco olvida la gramática estructural saussuriana. De ahí que los generativistas sostienen que para Saussure la creatividad del lenguaje se da en el plano del habla, no en el de la lengua, mientras que en la gramática generativa el aspecto creador corresponde a la competencia. Para Chomsky es la sintaxis la que se convierte en el componente central de la gramática y los inventarios de elementos no son más que un subproducto del sistema de procesos recursivos subyacentes en la formación de oraciones. La posición de Saussure se explica en parte por el hecho de que no distingue entre dos tipos de creatividad, que Chomsky denomina respectivamente la creatividad que cambia las reglas y la creatividad gobernada por las reglas. Esta distinción es fundamental. El primer tipo de creatividad, localizada en la actuación, o sea, en el habla, consiste en esas múltiples desviaciones individuales que al acumularse acaban algunas por cambiar el sistema. Es la que hace variar la pronunciación de ciertas palabras que crean otras nuevas, que acaba por adquirir como gramatical lo que era un principio, lo que era en un principio nada más que una desviación en relación a las reglas. El segundo tipo de creatividad depende de la competencia de la lengua y es la que nos permite, por aplicación de las reglas de la gramática, crear una infinidad de oraciones gramaticales. Estas reglas poseen una propiedad muy particular llamada en matemáticas recursividad, es decir, posibilidad de reproducirse hasta el infinito. De esta manera, ¿qué dice Chomsky sobre el conocimiento humano? Chomsky propuso a finales de los años 50 que el cerebro humano posee un conocimiento innato, preprogramado, que le permite adquirir y desarrollar el lenguaje. Una rompedora teoría hoy mayoritariamente aceptada y cuyas implicaciones han impulsado nuevas vías de investigación en muy diversos campos científicos. La creatividad lingüística, en términos de la teoría generativa, tiene una serie de características que se destacan. La creatividad generativa es independiente del contexto de la cultura. Chomsky deja bien claro que la creatividad lingüística es individual. La gramática generativa, en sus diferentes modelos a lo largo del tiempo, es un sistema interno e individual que tiene su asiento en la mente-cerebro
y la lingüística tiene que dar cuenta de dicho sistema interno para entender qué es lenguaje, cómo se aprende y cómo se usa. La segunda característica, la creatividad generativa, es predictible. La concepción generativista de la creatividad lleva a sostener que los productos del sistema lingüístico individual e interno de una persona, que es exactamente igual al de todos los demás hablantes de la lengua, son predictibles. ¿Qué significa predictible? Viene de predecir, que es anunciar algo que va a suceder. Puede expresarse como un grado de probabilidad. La siguiente característica es que la creatividad generativa es un módulo encapsulado de la mente humana. La facultad del lenguaje es un módulo bien diferenciado de la mente humana. Sus estructuras y mecanismos exclusivos permite explicar, por ejemplo, las diferencias entre humanos y los animales. La creatividad lingüística es consecuencia de un sistema en constante cambio. Una falla grave de la idea misma de gramática generativa no es que sea incapaz de dar cuenta de la creatividad lingüística, sino que permita producir un conjunto de oraciones, tal vez infinito, que es mucho más amplio que el conjunto generable por un sistema lingüístico real. En efecto, la teoría generativa no toma en cuenta las restricciones para combinar oraciones que sí existen en un sistema lingüístico real. Una concepción realista de la creatividad lingüística es que, la verdad, la idea chomskiana de creatividad lingüística viene siendo cuestionada hace tiempo, porque no es otra cosa que la capacidad de combinar una serie finita de elementos conocidos por medio de una serie de patrones computacionales finitos y también conocidos. El interés por muy diversos aspectos de la producción y la comprensión verbal ha llevado a numerosos lingüistas a sugerir, a veces de forma sutil y otras veces de forma explícita, que la creatividad generativista no da cuenta de esa capacidad siempre abierta y cambiante que tenemos los humanos para producir algo nuevo. Desde un juego de palabras breves hasta una novela de 1000 páginas. En este sentido, resulta interesante varios trabajos que analizan la creatividad lingüística en relación con otros sistemas cognitivos y con el contexto de la cultura. En conclusión, la lengua es principalmente un medio de comunicaciones y cada lengua posee su propia gramática y normas. Por lo tanto, aprender nuevos idiomas también es el conductor principal de la creatividad, puesto que nos obliga a pensar de manera divergente. Muchísimas gracias.